Después de que mi tío se enteró de que yo estaba enamorada de él, me mandó fuera del país. Sin embargo, 5 años después, me invitó de vuelta para su aniversario de bodas. Nunca pensé que después de 5 años en el extranjero tendría la oportunidad de regresar. Después de todo, Orión había dicho que en esta vida sería mejor que nunca volviera a aparecer frente a él. Pero también fue él quien personalmente me compró un boleto de regreso a casa, invitándome a asistir a la celebración de aniversario de bodas con Melissa. Uma había estado durmiendo plácidamente en el avión, pero en cuanto bajamos, empezó a llorar. «Mami, me duelen los pies», gimió suavemente. Al oír los sollozos de Uma, la tomé en brazos y caminé hacia la salida. En la puerta de llegadas, encendí mi teléfono, lista para hacer una llamada. Justo entonces, sonó mi móvil. Al ver el número familiar en la pantalla, me quedé en silencio, sin estar segura de contestar o no. Al final, no lo hice, pero casi de inmediato entró una segunda llamada. Suspiré y finalmente respondí. La voz de Orión no tardó en oírse. «¿Ya saliste del aeropuerto? Envié a un asistente a recogerte», dijo con tono formal, como si fuéramos unos extraños. Me reí con amargura. «¿Puedo tomar un taxi yo misma?» Probablemente Orión no esperaba que dijera eso. Después de todo, en aquel entonces, él cuidaba muy bien de mí. Durante los años que estuve a su lado, todas mis necesidades se satisfacían. Nunca tuve que preocuparme por el transporte. Tras un momento de silencio, Orión habló con aparente indiferencia. «Que el asistente vaya de todos modos. Compré un regalo para Melissa de tu parte. Está en la cajuela. Puedes llevarlo directamente cuando vengas a cenar». Orión seguía siendo tan considerado, contemplando incluso el asunto del regalo a la perfección. Por supuesto, cuando gastaba millones en el lugar y mandaba encargar un diamante de edición limitada para crear un anillo de bodas único para Melissa, estaba claro cuánto la amaba. «Está bien», respondí en voz baja. Orión no dijo nada más, pero tampoco colgó de inmediato. Después de un rato, finalmente habló. «Yara, después de 5 años en el extranjero, espero que realmente hayas reflexionado. Si haces algo contra Melissa, no te la dejaré pasar fácilmente». Al oír esto, me quedé pasmada. Antes de que pudiera responder, Orión ya había colgado. En realidad, Orión podía estar tranquilo, no pensaba hacerles nada. Solo quería cuidar bien de Uma y encontrar un trabajo. Cuando era joven, mis padres murieron en un accidente de crucero y nunca volvieron. Orión asumió naturalmente mi tutela. Mi relación con él siempre había sido armoniosa hasta que me volví adulta. Me di cuenta de que no solo veía a Orión como a un tío. Me gustaba, pero también sabía muy bien que no había futuro entre nosotros. Así que escribí todos mis sentimientos en mi diario. Si Orión no lo hubiera leído, probablemente habría podido fingir que mis sentimientos por él eran solo los de una sobrina hacia su tío. Pero Orión lo vio. Rompió mi diario y me preguntó cómo podía tener esos pensamientos tan repugnantes. «¿No sabes que soy tu tío? Incluso sin lazos de sangre, solo podemos ser familia». El habitualmente caballeroso y refinado Orión ya no era gentil, gritándome con desprecio en la mirada. En ese momento quise explicarme, pero no había nada que explicar. Al final, renunció a mi trabajo futuro y con el pretexto de que estudiara en el extranjero, me mandó a una universidad remota, para impedir que contactara con el exterior. Incluso contrató guardaespaldas para vigilarme. Al principio no entendía por qué Orión me trataba así, hasta el primer mes después de irme al extranjero. La noticia del matrimonio de Orión se volvió viral. Solo entonces comprendí que todos esos años, él siempre había tenido a alguien en su corazón. Miré una y otra vez el video de su boda. En el video, cuando Orión miraba a Melissa, su mirada era suave y amorosa. Nunca me había mirado así a mí. Desde ese momento, supe que el hecho de que Orión me mantuviera a su lado tantos años era solo por lástima y responsabilidad. Su único amor era Melissa. Me quedé atónita cuando el asistente me llevó a mi destino. Este hotel era el lugar donde Orión y Melissa se casaron. 5 años de matrimonio. Él celebraba cada año su aniversario y escogía personalmente los regalos para Melissa. En años anteriores, no me permitía entrar en su mundo. Invitarme este año probablemente solo era para hacerme presenciar su felicidad. Salí del auto con la mente en blanco y vi a Melissa acercándose a mí, sonriente. A diferencia de mi apariencia demacrada y mi ropa sencilla, Melissa lucía joyas caras y perfume, claramente bien cuidada por Orión. Cuando llegó a mi lado, Melissa se mostró muy sorprendida. «Yara, ¿cómo pudiste tener un hijo en el extranjero sin decírmelo? He estado casada con tu tío tanto tiempo, y aún así me tratas como a una extraña». Antes de que pudiera hablar,
Melissa tomó a Uma de mis brazos sin preguntar. Uma despertó enseguida y empezó a llorar, forcejeando para no dejarse cargar por Melissa. Recuperé a Uma de los brazos de Melissa y la calmé un rato. En realidad, Melissa sabía sobre mi antigua obsesión con Orión. Volviendo esta vez, yo no quería involucrarme demasiado con Melissa, pero Melissa seguía empeñada en cargar a Uma. Cuando llegamos al salón privado del hotel, Uma seguía llorando y queriendo estar en mis brazos. Melissa, con una sonrisa forzada, me la devolvió. Tu tío sabe que tener hijos no es fácil. No hemos pensado en tenerlos estos años. Al ver que tú tuviste una hija, me emocioné demasiado. Ya había varias personas sentadas en la habitación. No estaba acostumbrada a socializar, así que escogí un asiento en la esquina y Melissa se sentó a mi lado. Ella, entusiasmada, me tomó del brazo y comenzó a presentarme a mí y a Uma ante los demás. Las miradas de los presentes eran visiblemente burlonas y llenas de curiosidad malintencionada. No soportaba ese ambiente tan extraño y dije que quería ir al baño. Cuando regresé tras lavarme la cara, oí la voz de Melissa. Alguien le preguntaba por qué había traído una cosa tan desafortunada como yo. ¿Cosa desafortunada? Yara es hermana de Orión. Aunque se desvió y trató de seducir a Orión antes, ahora que tuvo una hija, seguro que ya no volverá a equivocarse. Al escuchar a Melissa decir esto, me quedé parada en silencio en la puerta del salón. Sí, a los ojos de los demás, yo solo era una loca que intentó seducir a su propio tío. Una descarada sinvergüenza. Uma tironeó de mi ropa con inquietud y la tranquilicé antes de entrar. Algunas cosas hay que enfrentarlas tarde o temprano. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente todos en la habitación se pusieron de pie. El señor John está aquí. Hola, señor John. Yo no me moví, seguí sentada en mi lugar. Después de mucho rato, finalmente levanté la cabeza y miré a Orión. Orión llevaba traje y Melissa se apoyaba en él. Cuando se miraban, sus ojos estaban llenos de sonrisas. Orión estaba rodeado de gente y no me notó en el rincón. De repente, Melissa pareció recordar algo y con una sonrisa empujó a Orión. «Orión, Yara también está aquí. Ustedes, tío y sobrina, no se han visto en tantos años. Pónganse al día». Yara hasta trajo una sorpresa. Al oír la palabra sorpresa, Orión no se inmutó. Primero ayudó a Melissa a sentarse y pidió un vaso de leche para ella. Solo entonces alzó la mirada hacia donde yo estaba. Uma se encogió, luciendo asustada. Orión obviamente vio a Uma también. Sus ojos se abrieron de par en par. «Yara, ¿qué es esto?» Yo no les había contado sobre Uma, así que al verme con ella, todos se mostraron iguales, o sorprendidos o con expresión de que estaban presenciando un espectáculo. Melissa habló por mí. «Orión, esta es la hija de Yara. ¿No es linda? Se parece mucho a Yara, y parece tener ya varios añitos». La mirada de Orión pasó de Uma a mí, examinándonos durante un rato. Justo cuando pensé que ya no me prestaría más atención, preguntó con voz ronca, señalando a Uma. «¿Durante estos años en el extranjero te casaste y tuviste un hijo?» Levanté la cabeza y miré directamente a Orión, asintiendo. «Me casé hace un tiempo. Siento no haberte...» Me detuve, dubitativa. No lo mencioné, pero no esperaba que él hiciera algo tan loco después de lo que dije. El avión aterrizó suavemente en el aeropuerto, mientras los recuerdos me golpeaban como olas. 5 años. 5 largos años desde que Orión me había exiliado, destruyendo mi diario frente a mis ojos y acusándome de tener pensamientos repugnantes hacia él. Ahora, irónicamente, era él mismo quien me había comprado un boleto de regreso, invitándome a la celebración de su 5º aniversario de bodas con Melissa. «Mami, me duelen los pies», gimió Uma suavemente, frotando sus ojos soñolientos. La tomé en brazos, inhalando su dulce aroma infantil. Uma, mi ancla en la realidad, la razón por la que había sobrevivido estos años de exilio. Si Orión supiera la verdad sobre ella, si supiera quién era realmente su padre. Mi teléfono vibró en el bolsillo. El número de Orión apareció en la pantalla, tan familiar como doloroso. Dudé antes de contestar, pero la segunda llamada consecutiva me obligó a hacerlo. «¿Ya saliste del aeropuerto?» Su voz sonaba formal, distante, como si fuéramos completos extraños. «Envié a un asistente a recogerte. ¿Puedo tomar un taxi?», respondí secamente. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. El Orión de antes, el que me había criado después de la muerte de mis padres, habría insistido. Pero este Orión, el esposo de Melissa, solo suspiró. «El asistente lleva un regalo para Melissa de tu parte», dijo finalmente. «Está en el maletero».
por supuesto, Melissa, la mujer que había orquestado mi caída, que había plantado mi diario en la oficina de Orión, asegurándose de que leyera cada palabra de mis confusos sentimientos adolescentes hacia él. La misma mujer que ahora celebraba 5 años de matrimonio perfecto. Puedes llevarlo directamente cuando vengas a cenar, sugerí, manteniendo mi voz neutral. Otro silencio. Podía imaginar a Orión en su oficina, probablemente vistiendo uno de sus impecables trajes, rodeado de la opulencia que siempre lo caracterizó. «Yara», dijo finalmente, «después de 5 años en el extranjero, espero que realmente hayas reflexionado. Si haces algo contra Melissa, ¿me exiliarás de nuevo?», interrumpí, la amargura escapando a través de mis palabras. Uma se removió en mis brazos, sensible como siempre a mis emociones. La línea quedó en silencio antes de que la llamada se cortara. Típico de Orión, siempre evitando las confrontaciones directas, siempre manteniendo su imagen de perfección intacta. El asistente nos llevó al hotel donde se celebraría el aniversario. El mismo hotel donde, 5 años atrás, Orión y Melissa habían celebrado su boda mientras yo estaba en un avión hacia el exilio. La ironía no me pasó desapercibida. Melissa nos esperaba en el lobby, tan perfecta como la recordaba. Su sonrisa practicada se congeló ligeramente al ver a Uma. «Yara, ¿cómo pudiste tener un hijo en el extranjero sin decírmelo?», preguntó, su voz dulce ocultando un filo de acero. «He estado casada con tu tío tanto tiempo, y aún así me tratas como a una extraña». Antes de que pudiera responder, intentó tomar a Uma en brazos. Mi hija inmediatamente comenzó a llorar, resistiéndose. La recuperé rápidamente, notando cómo la sonrisa de Melissa se tensaba en los bordes. «Tu tío sabe que tener hijos no es fácil», continuó, su voz ahora más controlada. «No hemos pensado en tenerlos estos años. Al ver que tú tuviste una hija, me emocioné demasiado. Si tan solo supiera la verdad, si supiera que Uma era la prueba viviente de todos sus secretos, la hija de su propio hermano, el que ella había intentado silenciar permanentemente». Mientras nos dirigíamos al salón privado, podía sentir las miradas de los invitados, sus murmullos apenas contenidos. Para ellos, yo era la sobrina problemática, la que había estado obsesionada con su tío, la que tuvo que ser enviada lejos por su propio bien. Uma se aferró a mí con más fuerza, como si sintiera el peso de los secretos que nos rodeaban. En pocas horas, todas las mentiras cuidadosamente construidas por Melissa comenzarían a desmoronarse. La verdad, como un veneno lento, finalmente saldría a la luz. Y esta vez, no estaba sola en mi búsqueda de justicia. El salón privado del hotel estaba exactamente como lo recordaba de las fotos de la boda de Orión y Melissa. Las mismas lámparas de cristal, los mismos ventanales con vista a la ciudad, el mismo aire de opulencia que siempre había caracterizado el mundo de mi tío. Me senté en una esquina con Uma, observando cómo Melissa se movía entre los invitados como una reina en su corte. «Cariño, ¿quieres ir al baño?», pregunté a Uma, notando su inquietud. Cuando se alejó con María, mi asistente de confianza, pude escuchar claramente la voz de Melissa. «Cosa desafortunada, Yara es hermana de Orión», decía a alguien, su voz dulcemente venenosa. Aunque se desvió y trató de seducir a Orión antes, ahora que tuvo una hija, seguro que ya no volverá a equivocarse. Me quedé inmóvil, las palabras golpeándome como bofetadas. 5 años después y la historia seguía siendo la misma. Yo era la sobrina descarriada, la que había intentado seducir a su propio tío. Si supieran la verdad sobre el diario, sobre cómo Melissa lo había plantado, Yara. La voz de Orión me sacó de mis pensamientos. Estaba de pie frente a mí, impecable en su traje oscuro. «Necesitamos hablar». Lo seguí hasta un balcón apartado, donde el ruido de la fiesta llegaba amortiguado. El aire fresco de la noche me ayudó a mantener la compostura. «¿Por qué volviste realmente?», preguntó sin rodeos. «Y no me digas que por la invitación. Te conozco, o al menos creía conocerte. ¿Cómo creías conocerme cuando leíste ese diario?», contraataqué suavemente. «¿Alguna vez te preguntaste cómo llegó a tu escritorio?». Orión se tensó visiblemente. «No empecemos con eso de nuevo. Ese diario fue plantado», interrumpí, sacando un sobre de mi bolso. «Y tengo pruebas». Sus ojos se clavaron en el sobre, pero antes de que pudiera tomarlo, la voz de Melissa nos interrumpió. «Aquí están, los 2 seres más importantes de mi vida, teniendo una charla privada». Se acercó con Uma de la mano, quien inmediatamente corrió hacia mí. Noté que Melissa la había peinado de forma diferente, intentando ocultar su parecido con Roberto. «Uma es preciosa», comentó Melissa, sus ojos estudiando a la niña. «Tiene algo familiar,
¿El padre debe ser alguien que conocemos? Mi corazón se aceleró. Por supuesto que veía algo familiar en Uma. Era su propia sangre, después de todo. El padre de Uma es alguien muy especial, respondí cuidadosamente. Alguien que tuvo que desaparecer para protegerla. Vi el momento exacto en que la sonrisa de Melissa vaciló. Sus ojos se ensancharon ligeramente y su mano se apretó en el brazo de Orión. «¡Qué historia tan dramática!», dijo, intentando mantener su tono ligero. «Deberías contárnosla durante la cena». «Oh, planeo hacerlo», respondí, sosteniendo su mirada. «De hecho, hay muchas historias que contar esta noche, sobre diarios plantados, accidentes fingidos, hermanos desaparecidos». El color abandonó el rostro de Melissa. Orión nos miraba alternativamente, confundido por la tensión evidente. «Uma, cariño», llamé suavemente. «¿Recuerdas la foto que te mostré? ¿La del hombre especial?» Uma asintió entusiasmada y sacó de su pequeña mochila una fotografía arrugada. Antes de que pudiera mostrarla, Melissa intentó tomarla, pero Uma fue más rápida. «¡Es mi papá!», exclamó Uma con orgullo, sosteniendo la foto para que Orión la viera. «Mami dice que tuvo que irse para protegernos, pero que nos ama mucho». Orión tomó la fotografía con manos temblorosas. En ella, Roberto sonreía a la cámara, sus ojos, los mismos ojos de Uma, brillando con vida. La foto había sido tomada semanas antes de su supuesto accidente. «Esto es imposible», susurró Melissa, su máscara de perfección comenzando a agrietarse. «Roberto está muerto. Yo identifiqué». «¿Identificaste qué exactamente?», pregunté, mi voz cortando el aire como un cuchillo. «¿El cuerpo irreconocible en el accidente que tú orquestaste? ¿O debería decir, el cuerpo del indigente que usaste para fingir la muerte de tu propio hermano?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados más cercanos comenzaron a prestar atención, atraídos por la tensión palpable. «¡Estás loca!», siseó Melissa, pero el temblor en su voz la traicionaba. «Roberto murió hace 5 años. Todos lo saben». «¿Todos saben también que intentaste matarlo cuando descubrió tus manipulaciones?», presioné. «¿Cuando encontró pruebas de cómo plantaste mi diario en la oficina de Orión? ¿O de cómo usaste las empresas fantasma para desviar fondos?». Orión dio un paso atrás, la fotografía aún en sus manos. «Yara, ¿qué estás diciendo?». «La verdad, Orión, la verdad que Melissa ha estado ocultando durante años. Y si no me crees, miré mi reloj significativamente. Roberto puede decírtelo él mismo. Debe estar llegando en cualquier momento». Las palabras cayeron como una bomba en el salón. La mención de Roberto provocó diferentes reacciones. Melissa se tambaleó visiblemente. Orión se quedó paralizado con la fotografía en sus manos, y los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. «Es imposible», repitió Melissa, su voz apenas un susurro. «Roberto está muerto. Yo misma». «¿Tú misma qué, Melissa?», interrumpí. «¿Organizaste el accidente? ¿Pagaste para que identificaran un cuerpo irreconocible como el de tu hermano?». Uma se aferraba a mi falda, sintiendo la tensión en el ambiente. La tomé en brazos, encontrando fuerza en su presencia. «Orión». Melissa se giró hacia su esposo, lágrimas brotando de sus ojos. «No la escuches. Está inventando todo esto porque nunca superó lo nuestro, porque está obsesionada contigo». «¿Obsesionada?», repetí con una risa amarga. «Como el diario que convenientemente apareció en su escritorio, el que tú plantaste después de manipularlo». Saqué otro sobre de mi bolso y se lo entregué a Orión. «Aquí están las pruebas, correos electrónicos, transferencias bancarias, todo lo que Roberto descubrió antes de que intentara silenciarlo». Orión comenzó a revisar los documentos, su rostro palideciendo con cada página. Esto no puede ser verdad. ¿Por qué crees que me enviaste al extranjero tan repentinamente?», pregunté suavemente. «¿Realmente creíste que era por mi bien? ¿O fue porque Melissa te convenció de que era una amenaza?». El sonido de pasos en el pasillo hizo que todos se giraran hacia la entrada. Roberto apareció en el umbral, más delgado y con algunas canas prematuras, pero innegablemente vivo. «¡Papá!», gritó Uma, retorciéndose en mis brazos para correr hacia él. El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto. Roberto alzó a Uma en brazos, besando su frente con ternura. «Mi pequeña», susurró, su voz cargada de emoción. Melissa se tambaleó hacia atrás, su rostro una máscara de horror. No, esto es una pesadilla. ¿Una pesadilla, hermana?». La voz de Roberto era suave pero firme. «¿Como la pesadilla que creaste para mí cuando descubrí tus manipulaciones? ¿Cuando amenazaste con destruirme si revelaba la verdad?». Orión se acercó lentamente a Roberto, sus ojos fijos en Uma. Ahora que los veía juntos, el parecido entre tío y sobrina era innegable. Todo este tiempo,
murmuró Orión. Todas las mentiras. Tuve que desaparecer, explicó Roberto, mientras Uma jugaba con su corbata. Cuando descubrí los documentos falsos, las empresas fantasma, cómo Melissa había manipulado todo, incluyendo tu relación con Yara, sabía que mi vida estaba en peligro. ¡Cállate!, gritó Melissa repentinamente. Todo lo que hice fue por amor, por proteger lo que era mío. ¿Amor? La voz de Roberto se endureció. ¿Llamas amor a destruir vidas inocentes? ¿A intentar matar a tu propio hermano? ¿A negar la existencia de tu sobrina? Los invitados comenzaron a retirarse discretamente, sintiendo que estaban presenciando algo demasiado íntimo y escandaloso. Cuando descubrí que estaba embarazada, continuó Roberto, mirando a Uma con adoración, supe que tenía que protegerla a toda costa. Melissa ya había demostrado de qué era capaz. Por eso acudiste a mí, añadí suavemente. Sabías que nadie sospecharía de la sobrina exiliada. Orión se dejó caer en una silla, los documentos dispersos a su alrededor. El diario, el accidente, todo fue una mentira cuidadosamente construida, confirmó Roberto. Melissa siempre fue experta en manipular situaciones a su favor, pero esta vez guardé pruebas de todo. Melissa, viendo su mundo desmoronarse, intentó alcanzar su bolso, pero Orión fue más rápido. Dentro, encontró un sobre con más documentos incriminatorios. ¿Ibas a destruir las pruebas?, preguntó Orión, su voz cargada de decepción. ¿Cuántas más mentiras, Melissa? ¿Cuántas más vidas destruidas? Todo lo que construimos, comenzó Melissa, pero Orión la interrumpió. No construimos nada. Todo fue una ilusión, una mentira tras otra, y ahora todo se acabó. El salón privado, antes lleno de invitados, ahora solo contenía los restos de una familia destrozada por las mentiras. Uma se había quedado dormida en los brazos de Roberto, exhausta por la intensidad emocional de la noche. Necesito entender, dijo Orión finalmente, rompiendo el pesado silencio. ¿Cómo empezó todo esto? Melissa, sentada en una esquina con el maquillaje corrido por las lágrimas, alzó la mirada. Ya no quedaba nada de su anterior compostura. Siempre fuiste mi objetivo, confesó con voz ronca. Desde que éramos jóvenes. La fortuna, el prestigio, el poder, todo lo que representabas. Pero siempre estaba Yara en medio. ¿Yo?, pregunté sorprendida. Era solo una niña cuando llegué a vivir con Orión. Una niña que se convirtió en su prioridad, espetó Melissa. Siempre pendiente de ti, siempre protegiéndote. Incluso cuando creciste, la forma en que te miraba. Era mi sobrina, interrumpió Orión, pero su voz carecía de convicción. ¿Lo era?, Roberto intervino suavemente. ¿O ese fue otro de los engaños de Melissa? ¿Nunca te preguntaste por qué estaba tan empeñada en separarte de Yara? El silencio que siguió fue ensordecedor. Melissa soltó una risa histérica. Roberto siempre fue demasiado perspicaz, dijo. Empezó a investigar cuando notó irregularidades en las empresas, documentos falsos, transferencias sospechosas, y entonces descubrió la verdad sobre Yara. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué verdad? No eres la sobrina de Orión, reveló Roberto, meciendo suavemente a Uma. Melissa falsificó los documentos de adopción después del accidente de tus padres. En realidad no tienes ningún parentesco con él. La habitación comenzó a dar vueltas. Orión se levantó bruscamente, su rostro una máscara de incredulidad. Cuando lo descubrí, continuó Roberto, entendí por qué Melissa estaba tan desesperada por separarlos. No era solo por el dinero o el poder, era porque veía lo que estaba creciendo entre ustedes, algo natural y genuino, sin las barreras del parentesco que ella había fabricado. El diario, murmuré, las piezas encajando finalmente. Lo usaste para hacer que Orión me viera como algo repugnante, para que la idea de cualquier sentimiento entre nosotros le resultara aberrante. Melissa asintió, una sonrisa torcida en sus labios. Funcionó perfectamente. Te envió lejos, horrorizado por tus supuestos sentimientos incestuosos. Y yo estaba allí para consolarlo, para ser su apoyo. ¿Por qué? La voz de Orión temblaba. ¿Por qué toda esta elaborada mentira? Porque te amaba, gritó Melissa. Te amaba, y ella iba a arruinarlo todo. Cuando Roberto lo descubrió, amenazó con revelarlo todo. No podía permitirlo, así que organizaste mi accidente, concluyó Roberto. Pero no contabas con que tuviera un plan de respaldo. Cuando descubrí que Uma venía en camino, supe que necesitaba protegerla de ti. Yara era la única en quien podía confiar. Uma se removió en sueños, y todos guardamos silencio por un momento. La inocencia de la niña contrastaba dramáticamente con la oscuridad de las revelaciones. Los documentos están todos aquí, dije,
sacando una última carpeta. Los originales que prueban que no hay parentesco entre Orión y yo. Las pruebas de cómo Melissa falsificó todo. La verdad sobre el accidente de Roberto. Todo. Orión tomó la carpeta con manos temblorosas. 5 años, murmuró. 5 años de matrimonio construido sobre mentiras. 5 años alejado de... Se detuvo, sus ojos encontrándose con los míos por primera vez en la noche. Vi en ellos el mismo dolor, la misma confusión que debían reflejar los míos. No solo fueron mentiras, intervino Melissa, su voz ahora fría. También hubo manipulación financiera. Las empresas fantasma, los desvíos de fondos, todo está vinculado. Si caigo, caeremos todos. Te equivocas, respondió Roberto. Ya me encargué de proteger los activos legítimos. Tu red de mentiras se desenredará sin afectar a la empresa principal. Melissa se levantó de golpe, su rostro contorsionado por la furia. No pueden hacerme esto. Todo lo que hice fue por amor. El amor no destruye, dije suavemente. No manipula, no miente, no mata. Lo que tú sentías no era amor, Melissa. Era obsesión. El amanecer comenzaba a asomar por los ventanales del hotel cuando Victoria, la madre de Melissa y Roberto, irrumpió en el salón. Se detuvo en seco al ver a su hijo, vivo y sosteniendo a Uma. La escena parecía sacada de una pesadilla. Su hijo muerto, vivo, su hija perfecta, desmoronada, y una nieta cuya existencia había negado. Imposible, susurró, llevándose una mano al pecho. Roberto, ¿cómo? Hola, madre, respondió Roberto con calma, aunque pude notar la tensión en su mandíbula. Ha pasado mucho tiempo, 5 años desde que ayudaste a Melissa a planear mi muerte. Victoria se tambaleó, y Orión, por instinto, la ayudó a sentarse. Sus ojos no se apartaban de Uma, quien seguía dormida, ajena al drama que la rodeaba. En su rostro infantil, las similitudes con Roberto eran innegables. Tú lo sabías todo, acusó Melissa repentinamente, su voz cargada de una nueva energía desesperada. Sabías que los documentos de adopción de Yara eran falsos. Me ayudaste a mantener el secreto todos estos años. Fuiste cómplice de todo. Victoria bajó la mirada, la culpa tallada en cada arruga de su rostro. Lo hice por ti, hija. Siempre fuiste tan determinada en conseguir lo que querías. Desde pequeña, cuando veías algo que deseabas, no descansabas hasta obtenerlo. ¿Determinada? La voz de Roberto era cortante como un cuchillo. ¿Así llamas a intentar matar a tu propio hijo? ¿A negar la existencia de tu nieta? ¿A destruir la vida de una inocente por una obsesión enfermiza? Uma se despertó con el ruido, sus pequeños ojos abriéndose lentamente. Al ver a Victoria, instintivamente se escondió más en los brazos de Roberto, como si pudiera sentir el peso de los secretos y traiciones que flotaban en el aire. «Es idéntica a ti cuando eras pequeño», murmuró Victoria, lágrimas corriendo por sus mejillas, arruinando su perfecto maquillaje. «Tiene tu misma mirada curiosa, tu misma forma de fruncir el ceño cuando algo te preocupa. ¿Cómo pude? ¿En qué nos convertimos?» «En monstruos», respondió Melissa, riendo histéricamente. Sus ojos tenían un brillo febril. Todos nosotros, jugando a ser la familia perfecta, ocultando nuestros secretos bajo alfombras de seda y cortinas de terciopelo. Cada sonrisa, cada gesto, cada palabra, todo era parte de la gran mentira. Me acerqué a Uma, tomándola de los brazos de Roberto. Podía sentir su pequeño corazón latiendo rápidamente contra mi pecho. «No todos», dije firmemente, mi voz cortando el aire viciado de la habitación. Uma creció rodeada de verdad. Puede que hayamos tenido que ocultarnos, que vivir en las sombras, pero nunca le mentimos sobre quién era, sobre su padre, sobre el amor que la rodeaba. Orión, que había permanecido en silencio, observando todo con una mezcla de horror y fascinación, finalmente encontró su voz. Todos estos años, cuánto de lo que vivimos fue real, cuánto fue manipulación, nuestro matrimonio, nuestros momentos juntos, todo fue real, respondió Melissa, su voz quebrándose como cristal. Mi amor por ti, mi desesperación por mantenerte a mi lado, quizás los métodos fueron equivocados, quizás me dejé llevar por la obsesión, pero los sentimientos siempre fueron reales. Los sentimientos no justifican el daño, interrumpió Roberto, su voz cargada de años de dolor contenido. No justifican las vidas que destruiste, las mentiras que construiste, los corazones que rompiste. El amor verdadero no necesita destruir para existir. Victoria se levantó lentamente, sus piernas temblando, y se acercó a Uma. ¿Puedo conocer a mi nieta? ¿Puedo intentar remediar algo del daño que hemos causado? Uma me miró,
sus ojos grandes y asustados buscando mi aprobación. Asentí suavemente, y ella, con la inocencia que solo un niño puede tener, se acercó cautelosamente a su abuela. «Tienes los ojos de tu padre», dijo Victoria, su voz temblando con emoción contenida. «Los mismos ojos que intentamos apagar. Lo siento tanto. Lo siento por cada momento que negué tu existencia, por cada vez que elegí el silencio sobre la verdad. A veces pedir perdón no es suficiente», dijo Roberto, su voz suavizándose al ver la interacción entre su madre y su hija. «Pero es un comienzo, un primer paso hacia la redención». Melissa observaba la escena desde su rincón, su rostro una máscara de emociones contradictorias. «¿Qué pasará ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Me denunciarán? ¿Destruirán todo lo que construí?» «No», respondí sorprendiendo a todos. «La destrucción no trae paz. Solo genera más dolor, más mentiras, más secretos. Pero necesitas ayuda, Melissa, ayuda profesional, y necesitas enfrentar las consecuencias de tus acciones». Orión se acercó a mí, sus ojos buscando los míos con una intensidad que me recordó a aquellos días antes de que todo se destruyera. «Yara, si lo que dicen es cierto, si no hay parentesco entre nosotros». «Ahora no», lo interrumpí suavemente, aunque mi corazón latía con fuerza. «Hay demasiadas heridas que sanar primero, demasiadas verdades que procesar, demasiado dolor que necesita tiempo para cicatrizar». Uma se acercó a nosotros, tomando mi mano y la de su padre. En ese momento, con el sol naciente iluminando el salón, parecíamos una extraña fotografía. Una familia rota intentando encontrar su camino hacia la sanación. «El amor verdadero», dijo Roberto, mirando a su hija con adoración. «No necesita mentiras para sostenerse, no necesita manipulación para florecer, solo necesita verdad y tiempo. Y quizás, con el tiempo, incluso las heridas más profundas pueden comenzar a sanar». Un año había pasado desde aquella noche en el hotel. La primavera pintaba de colores el jardín de nuestra nueva casa, donde Uma jugaba despreocupadamente bajo el sol de la tarde. Roberto la observaba desde el porche, una sonrisa suave en su rostro, como si aún no pudiera creer que finalmente podía ser parte de la vida de su hija abiertamente. «¿En qué piensas?», pregunté, sentándome a su lado con 2 tazas de café. «En cómo cambian las cosas», respondió, sin apartar la mirada de Uma. «Hace un año estábamos desenmascarando mentiras, y ahora la rehabilitación de Melissa había sido un proceso largo y doloroso». Después de aquella noche, aceptó internarse voluntariamente en un centro especializado. Victoria la visitaba regularmente, ambas trabajando para reconstruir no solo su relación, sino también sus propias identidades más allá de las mentiras que habían tejido. Orión había necesitado tiempo para procesar la verdad sobre nuestro supuesto parentesco, tiempo para aceptar la magnitud de las manipulaciones de Melissa, tiempo para perdonarse a sí mismo por no haber visto la verdad antes. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era él. «¡Tío Orión!», gritó Uma emocionada, corriendo hacia la entrada. Aunque sabía que no existía parentesco real entre ellos, Uma había decidido seguir llamándolo así. Era su manera de mantener el vínculo que se había formado. «Pequeña Uma», sonrió Orión, alzándola en brazos. Sus ojos se encontraron con los míos, una pregunta silenciosa en ellos. «Está en su habitación», respondí suavemente. «La terapeuta dice que hoy ha sido un buen día». Melissa había progresado significativamente en su tratamiento. Las capas de manipulación y obsesión se habían ido pelando lentamente, revelando a la persona vulnerable que se escondía debajo. La mujer que ahora ocupaba una pequeña habitación en nuestra casa no era la misma que había orquestado tantas mentiras. «¿Estás segura de esto?», preguntó Roberto, mientras Orión entraba en la casa. «¿De tenerla aquí? El perdón no significa olvido», respondí. «Pero todos merecemos una segunda oportunidad, incluso ella». La decisión de acoger a Melissa después de su tratamiento había sorprendido a todos. Pero como le había explicado a Uma, a veces la verdadera fuerza está en la capacidad de perdonar, no en el deseo de venganza. Las voces suaves provenientes de la habitación de Melissa nos llegaban a través de la ventana abierta, ella y Orión hablando, no como ex-esposos, sino como 2 personas intentando sanar viejas heridas. «Papá», llamó Uma, tirando de la manga de Roberto. «¿Podemos mostrarle a tío Orión mi nuevo columpio?». Roberto asintió, y Uma lo arrastró hacia el jardín trasero, su risa infantil llenando el aire. Me quedé sola en el porche, observando cómo el sol comenzaba a ponerse. Victoria llegó más tarde, como cada martes, con comida casera y arrepentimiento en los ojos.
Había comenzado a construir una relación real con Uma, no basada en apariencias o expectativas, sino en amor genuino. La cena fue tranquila, todos sentados alrededor de la mesa grande que Roberto había construido especialmente para estas reuniones familiares. Melissa ocupaba su lugar silenciosamente. Sus ojos ya no mostraban la fiebre de la obsesión, sino una calma nacida de la aceptación. ¿Recuerdas?, dijo de repente mirándome. Cuando me preguntaste si todo había valido la pena, ahora sé la respuesta. Todos en la mesa se tensaron ligeramente, pero su siguiente frase nos sorprendió. Nada vale el precio de perder tu humanidad, de convertirte en un monstruo por amor. Uma, sintiendo la tensión, se levantó y abrazó a su tía. Fue un gesto simple, pero poderoso. Melissa comenzó a llorar silenciosamente. Más tarde, cuando todos se habían ido y Uma dormía, Orión se quedó rezagado en el porche. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si...? Comenzó. ¿Si no hubiera habido mentiras? Completé. A veces. Pero entonces miro a Uma, veo la familia que hemos construido desde las cenizas de esas mentiras, y pienso que quizás este era el camino que debíamos recorrer. Se acercó, tomando mi mano suavemente. Tal vez algunos amores necesitan tiempo, necesitan madurar, sanar, crecer. Tal vez. Sonreí, apretando su mano antes de soltarla. Pero por ahora, esto es suficiente. Mientras lo veía alejarse en la noche, pensé en cómo la verdad, aunque dolorosa, nos había liberado a todos. Melissa estaba sanando. Roberto tenía a su hija. Victoria estaba aprendiendo a ser una verdadera madre y abuela. Y yo había encontrado una paz que no sabía que necesitaba. La venganza más dulce no había sido destruir a quienes nos habían herido, sino construir algo hermoso desde las ruinas de sus mentiras. Uma era la prueba viviente de que el amor verdadero, el amor honesto, siempre encuentra su camino. Mami, la voz somnolienta de Uma me llegó desde la puerta. ¿Me cuentas un cuento? La tomé en brazos, respirando su aroma infantil. ¿Qué tal la historia de una niña muy valiente que ayudó a su familia a encontrar la verdad? Uma sonrió, acurrucándose contra mi pecho. Esa es nuestra historia, ¿verdad? Sí, mi amor. Es la historia de cómo el amor verdadero siempre encuentra su camino a través de las mentiras, y de cómo, a veces, la mejor venganza es perdonar y ser feliz.